ciclo que reúne mis primeros poemas de la vida, cuando tenía 20, 21 años. Venía obviamente como todos los poetas recién iniciados o los aspirantes a ser poetas, digamos, haciendo mis propios intentos poéticos, inspirados obviamente, sin que suene cliché, en una relación que tenía y que estaba viviendo en esa época. Estamos hablando de los años 1994-95, de forma que es un libro totalmente post-adolescente. Pero luego te cuento qué pasó. Y bueno, más allá de qué pasó, que ya nos contarás, compártenos un poquito la sensación de, después de los años, de tantos años, llevar al papel, llevar a las líneas esa vivencia. Es decir, ¿qué pasa contigo cuando de alguna manera tomas distancia de esa vivencia y nos la compartes? Sí, creo que es lo que le pasa a todos los poetas también, en realidad, ¿no? Que tienen muchos de esos ejercicios poéticos a los que se lanzan, pero quedan como ejercicios poéticos. Es decir, que durante mucho tiempo y durante muchos años tuve una gaveta llena de poemas. Antes se decía que este tipo de poetas eran poetas que engavetaban sus poemas. Es decir, que estos poemas nunca salían a la luz, nunca eran publicados. Entonces, durante muchos años lo que terminó pasando es que la poesía se volvió muy dolorosa para mí. Y en ese orden de ideas duré casi como una década o más diciendo que había matado al poeta. Y todo, digamos, mi impulso, mi líbido literario se fue hacia la narrativa. No me dolía tanto escribir narrativa, y es decir, no me dolía, pero sí me dolía escribir poesía, y de alguna forma estaba relacionada al vínculo que tenía con esta mujer de la que hablamos. Lo que terminó pasando con el tiempo es que al poeta no se le puede matar, porque el poeta así lo puede sumergir y puede durar sumergido durante mucho tiempo, pero al final termina emergiendo porque necesita emerger. Entonces, lo que terminó pasando es que cuando empecé a escudriñar todo aquello que había escrito con el paso de los años, me di cuenta que mi poesía primero era malísima, vista a la luz de otras lecturas, y segundo, que toda esa recopilación de poemas de esa época eran un conjunto de poemas que de alguna manera se podían integrar, ¿no? Y iban narrando una metamorfosis digamos, la metamorfosis en una relación de amor que comienza con un poemario ubicado en una isla, como si fuera una gran metáfora a el océano que protege a esa isla de todos los elementos exteriores que pudieran llegar a permear el amor, a astillarlo, a punzarlo, como si fuera un globo al que punzas con una aguja y estalla. Pero mientras está en esa isla está resguardado, no hay un alfiler que pueda llegar a punzar el globo. Un globo punzado con una aguja. Qué bella figura la que utilizas ahí, Eduardo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con tus sentimientos hacia esa mujer cuando lo pones ya en el papel? O sea, cuando se convierte en libro una vivencia. ¿Qué pasa por dentro contigo? Ya te lo respondo, pero yendo a la imagen de punzar un globo, ¿no? Como un alfiler, es para demostrar lo muy frágil que finalmente termina siendo el amor, ¿no? Bueno, la mujer realmente, te voy a responder esto como le respondía a mis alumnos en la Universidad de Temple en Estados Unidos, que
hacían parte del taller literario que daba, que empezaban a explicarnos la historia. No, es que esto me pasó cuando tenía no sé cuántos años y tal, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, la verdad, suena muy interesante esa historia, pero no es lo que nos interesa. Interesa más el resultado, ¿no? El poema como tal, lo que devino, ¿no? Y lo que devino como tal en realidad fue que luego de los años que volví a esos poemas y me di cuenta que eran malísimos, dije, está bien, son malísimos, pero fíjate que este verso funciona bien. Está bien, los poemas son malísimos, pero fíjate que guardan la atmósfera del adolescente o del postadolescente. Y empecé a rescatar, como buen profesor que era ya a esas alturas, todos los elementos importantes y que se podían salvar de estos poemas. Entonces, hay un poeta chileno muy famoso del sur de Chile, se llama Floridor Pérez. Él dice que el poeta es un jardinero, o tiene que ser un jardinero, que tiene una gran tijera de podar y entonces va podando toda la maleza del poema hasta dejar únicamente las flores del jardín. Entonces, en un trabajo de escritura, reescritura, pensar, volver a escribir, dejarlos, volver a pensarlos, volver a reescribirlos, dejarlos una y otra vez con el paso de los años, finalmente, bueno, llegamos a un punto en donde había que tomar una decisión: o los quemamos o los salvamos, corriendo el riesgo de lo que implica publicar estos poemas postadolescentes, ¿no? Porque obviamente lo que escribo hoy en día es totalmente diferente. Pero finalmente decidimos salvarlos y aquí estamos presentando Metamorfosis 1, que es esta tetralogía, digamos el primer movimiento de esta tetralogía, que luego viene con Metamorfosis 2, Metamorfosis 3 y Metamorfosis 4, que si tenemos la alegría y la fortuna, estaremos viniendo en el futuro a presentar aquí también. Esperamos. Entonces vamos a aproximarnos a ese primer movimiento, como lo dice Eduardo, después de ese proceso de haber podado pues cada uno de los poemas. Y es un libro que particularmente me gusta mucho por la sutileza, la profundidad y la belleza de la palabra. Entonces empecemos con algunos poemas. Golfo. La luna brilla sobre las aguas y una María mulata grita tu nombre. En tu ausencia, mis palabras son aves ciegas. Tengo mis favoritos, ¿verdad? Playa San Luis. 1. Hemisferio luminoso, tantas veces mirado, tus pies morenos sobre la arena. 2. Donde termina el cielo y comienza el mar, el azul profundo se traga una gaviota. 3. Tu piel contra la arena, mi arena contra tu piel. 4. Un mar nunca vuelve. Un mar nunca vuelve. Y el mar es, lo que yo encuentro en tu libro es un elemento transversal, es un hilo conductor de tu poesía, que de hecho hace parte también de la imagen gráfica de la portada y está en muchos poemas. ¿Por qué el mar? ¿Por qué el mar en este trabajo literario, en esta obra poética? Porque era en el contacto con el mar cuando surgía
la poesía de alguna manera, ¿no? Y es una conclusión a la que podemos llegar en este momento. Le pueden preguntar a un autor, óyeme, pero ¿por qué tal cosa? Y el propio autor también se da cuenta con el paso del tiempo que cuando se acercaba al mar, digamos, florecía la poesía. ¿Por qué? En primer lugar, digamos, en el primer poemario que ocurre en la isla, que es en San Andrés, porque fui con esta chica inicialmente a ese viaje, pero luego en las próximas idas al mar siempre flotó la ausencia de ella, y de alguna manera, al haber vivido ese momento tan poderoso de asistir al encuentro del mar con ella en esa isla, al no estar presente en los otros acercamientos al mar, había un profundo vacío, y de alguna manera ese vacío tenía que ser llenado con poesía. El efecto de flotar, como los recuerdos cuando flotan. Y mira luces como un felino en las horas de su último ardor. Le suelto un globo a la negrura, veo su brillo palpitante, en él sube una canción, un misterio y un camino. Pero vámonos un poquito a ese primer poemario en San Andrés y compartamos este poema en el que así haya un ambiente idílico, se empieza a presagiar de alguna manera la angustia de una futura posible ruptura. Círculo blanco. Me lanzo a caminar bajo el reflejo de la noche roja. Imagino el día cuando ya no exista la isla. Preguntas, qué sed me golpea. Enmudece la playa vacía, la luna, nosotros, esta música. Las rupturas, a pesar de que a veces parezcan intempestivas, uno dice, se quebró esto en algún momento, nunca es así. Siempre tiene un proceso de gestación que a veces uno busca ignorar, tratar de no mirarlo, pero se va gestando. ¿Qué sucede después de la ruptura con el poeta, con la creación poética? Porque muchas veces ahí empiezan a surgir mucho más poemas o no, o muchas veces surgen es cuando está en el proceso del globo inflado. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia, Eduardo? Que los poemas surgen cuando el globo está inflado y también cuando se estalla. Y en ese momento, y depende también, digamos, de lo prolífico que pueda ser un poeta, pero en mi caso, evidentemente hubo como una avalancha de poemas, tanto en una fase como en la final, ¿no? Hay como un timbre al final del micrófono. Sí, soy muy prolífico. Allá mi querido Freddy Yeset, gran poeta, dice que me ve escribiendo incluso en los buses, ¿no? Cuando todo el mundo duerme. Pero es que creo que, y hay otros escritores que lo dicen, no hay nada como viajar para que la mente te empiece a trabajar de forma artística. No hay nada como viajar para que la mente se te abra. No hay nada como viajar para que empieces a ver cosas que antes no veías. Por eso, de alguna manera, Metamorfosis 1 es también el libro de un viajero que tiene sus idas y venidas hacia, digamos, la amante. Va y hay una ausencia, vuelve y hay un contacto muy fuerte. Y evidentemente, en esta primera etapa de la metamorfosis,
hay una sensualidad, un deseo muy poderoso. Es el deseo que se siente cuando estamos en esa etapa de la vida, de nuestra postadolescencia, que somos muy fuertes aún, muy apasionados, y estamos viviendo una situación tan poderosa como el amor. Cuando amamos a alguien y no lo tenemos cerca, muchas veces le mandamos razones con alguien o con algo. Y ese poema me parece muy, muy lindo, se llama Pedido. Dile que la madrugada guarda un coral rojo. Dile que la noche es sombra de mi sombra. (6:30 p.m.) 1. El sol de los venados pinta negras descalzas. 2. Imagino tus labios sobre las manzanas. 3. Los segundos descienden en el reloj de aire.